Se vienen los Oscars 2026 y como todos los años aparece esa lista de mejor película, llena de títulos que seguramente no viste y que probablemente no pensás ver tampoco. Pero después todo el mundo opina, las redes hierven y uno no puede participar ni sabe bien si se está perdiendo una obra maestra o 2 horas de prestigio inflado. Para eso estoy acá. Ya que las vi, no es que te voy a evitar verlas, pero vengo a desarmar cada una para contarte qué hay realmente ahí dentro y que no te vendan humo con música épica de fondo. Eso sí, estas reseñas son con crítica y son con spoilers. No vengo a rodear la película, sino que vengo a abrirla a la mitad. Así que, si querés mirarlas sin saber nada, dale con eso primero y después volvé y la discutimos. Así que vamos con la tercera. Con un ritmo imparable y un constante sube y baja de tensiones llevado por una dirección competente y un elenco de figuras reconocidas, Marty Supreme se presenta como una historia de ascenso individual. Lineal, con una estética cuidada y una puesta en escena técnicamente competente, un montaje que es preciso, fotografía bien intencionada y un diseño sonoro acompañando sin fisuras aparentes, al menos a grandes rasgos, todo está bien hecho con el profesionalismo que se debería esperar de una producción cuidada con las capacidades de realización que hay hoy en día. Pero ese profesionalismo funciona como un barniz. La forma no profundiza el contenido. Lo envuelve y hace atractivo un paquete que al abrirlo no contiene algo del mismo tamaño que la caja en la que viene. Y esto no implica que en sus corrientes interiores no haya una plétora de temas y contenidos que dialogan entre sí, sino que de lo que hablo es de la madurez con la que se trata una historia, de cuánto lo que vemos deja una huella verdadera o de si simplemente le damos la bienvenida con un molde preparado para luego fingir que ese molde es la misma huella. Así, Marty Supreme no encuentra tanto su fuerza en el contenido como en la forma en que se articulan sus pasajes. Y aunque no sea por naturaleza propia una película entrañable, ni una que inevitablemente cale hondo, sí deja al menos un margen para que cada espectador decida si quiere concederle o no un lugar significativo en su corazón. De movida, el ping pong evoca algo nostálgico, sobre todo cuando aparece en el cine. Es decir, no es un deporte monumental como el béisbol o el fútbol americano, dentro de la cultura norteamericana, sino que es más íntimo y casual, casi como un juego de recreación. Y es por eso que funciona muy bien en narrativas donde se quiere mostrar una historia grande filtrada por la vida cotidiana. Además, en Estados Unidos, el tenis de mesa entabla diálogo con un trasfondo cultural bastante específico y a la vez amplio. Fue algo muy popular en universidades, bases militares y clubes urbanos durante el siglo XX, sobre todo por el poco espacio que requería para poder jugarse. Y también resultó muy importante en comunidades de inmigrantes del Lower Manhattan, del Bajo Manhattan, donde durante décadas fue parte del paisaje cotidiano de centros sociales, cafés y clubes culturales. Ese origen lo liga tanto al mundo intelectual como al ambiente urbano inmigrante. Un juego rápido de reflejos que se aprende en espacios cerrados donde la conversación, la política o la estrategia forman parte del aire que se respira. Por todo eso es que cuando aparece en el cine suele evocar más que un simple deporte. En Forrest Gump, por ejemplo, el ping-pong se vuelve una manera de atravesar el azar histórico. Forrest termina representando a Estados Unidos casi por accidente, como si el curso de la historia fuese una serie de rebotes imprevisibles que lo van empujando de un lado al otro del tablero, de la mesa, mejor dicho. La pelota de ping-pong en ese sentido funciona casi como una pequeña metáfora del devenir. No se detiene, no pertenece a nadie. Fluctúa constantemente entre dos fuerzas opuestas. Cada golpe es momentáneo, cada posición es provisional. Nadie posee realmente la pelota, apenas se la responde uno al otro. Si se lo piensa en términos políticos o históricos, ocurre algo parecido con las posturas y las corrientes de cada época. La pelota siempre vuelve a cruzar la mesa y queda por ver de qué lado caerá en el próximo punto, quién marcará la tendencia del momento. Y quizás en esta película se habla de eso. Pero en ese movimiento constante, rápido, casi nervioso, el ping pong también sugiere una forma de inteligencia, o al menos un paralelo con ella. La capacidad de percibir la realidad en un instante y responderle a ese instante sin demora alguna. Y todo esto es relevante porque es fundamental en Marty Supreme, donde su personaje central es una fuerza en movimiento
que no se detiene en ningún momento, acumulando una serie de idas y vueltas entre un lado y el otro de las cosas, entre dos aspectos que se dan constantemente como un flujo interminable de rachas en la vida, o en al menos este segmento de la vida del personaje principal. Así que, con todo eso, Marty Supreme es una película en la que las cosas simplemente ocurren, o mejor dicho, ocurren porque hay algo que las empuja. Y ese algo no es la trama, es el personaje. Y así debe ser, pues para eso está un protagonista en definitiva. Lo que la película parece proponer, aunque no lo formule explícitamente, es una diferencia fundamental entre dos tipos de construcción dramática: el personaje como proceso y el personaje como principio activo. En el primer caso, el relato existe para transformar a alguien. En el segundo caso, el relato existe para desplegar una fuerza, para exhibirla. Marty pertenece a esa segunda categoría. No es trayecto, es motor. No es alguien que se modifica sustancialmente por lo que vive, sino que es aquello que pone en movimiento lo que lo rodea. Eso lo acerca más a figuras casi míticas que a personajes dramáticos clásicos. Por ejemplo, en There Will Be Blood o Petróleo Sangriento, Daniel Plainview, el protagonista interpretado por Daniel Day-Lewis, tampoco cambia demasiado, pero cada evento reorganiza el mundo alrededor de su obsesión. En Forrest Gump, que mencionaba antes, el protagonista es constante, pero el mundo histórico se resignifica a través de su mirada. Mientras que en Marty Supreme, en cambio, el mundo no se resignifica, se activa. Y esa diferencia es crucial, porque si los acontecimientos no transforman una conciencia ni reconfiguran el entorno, terminan siendo intercambiables. No construyen destino, sino que ilustran energía. Y eso es un poco lo que pasa en esta película. En este caso hay un paralelo con lo que se hace en One Battle After Another, una batalla tras otra, con el personaje femenino secundario, el de Perfidia Beverly Hills, que impulsa, es ella la que impulsa todo lo que ocurre. Pero en este caso se lleva a un protagonista con intenciones bien claras, en vez de quedar en un personaje lateral con motivaciones dudosas y hasta sin coherencia. Y digo dudosas porque en el personaje de Perfidia Beverly Hills la integridad no existe. Cuando las cosas se le ponen difíciles, simplemente cambia de dirección. En este caso, el personaje no hace eso. Este personaje busca algo que no es vago, como una revolución, ni improbable como tal, sino que en vez de algo poco definido, persigue una meta personal bien específica que tiene concebida como una visión que quiere plasmar en su camino por la Tierra. La película así no construye una historia con una trama compleja, sino que construye un impulso con un desarrollo lineal, poniendo al protagonista ante constantes obstáculos, a veces producto de su propio andar, a veces simplemente sucediendo en su camino. Marty es como un espíritu que rebota de escena en escena como una bola de pinball, más que una pelota de ping-pong, hasta que el tablero decide que ya es suficiente, que el impulso alcanza su fin y que debe terminar esa vuelta. Y esto es porque Marty es una metáfora del espíritu, una fuerza inquieta, desbordante, incapaz de quedarse inmóvil, que va poniendo en marcha situaciones por acción o por fricción, incluso cuando no logra lo que esperaba como resultado, pero nunca se detiene. Y esto lo vuelve interesante, incluso valioso en el planteo, porque Marty no es un héroe clásico ni un mártir trágico, es energía en bruto y encarnada, es vida que avanza, que se abre camino, aunque no sepa exactamente hacia dónde. Todo esto a mí me parece genial. La objeción que puedo tener es el cómo la película decide decir esto y cómo utiliza la emoción por decreto. Por ejemplo, a los pocos minutos ya suenan varios hits reconocibles, canciones que no pertenecen siquiera a la década en la que transcurre la historia, situada en los años 50, sino que vienen de los años 80, y no como guiño irónico o contraste crítico, sino como subrayado emocional. Cuando una película ambientada en los años 50 necesita Forever Young de Alphaville o cerrar con Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears, algo está pasando. Y no es precisamente sofisticación. Entiendo que podría ser una forma de decir: este es un relato atemporal, es sobre el espíritu humano a través de las eras y es por eso.
o que Marty es un adelantado a su tiempo y que entonces esto sería una pista para indicar que es un visionario. Pero si la música es ambiental y no transcurre cuando el personaje está pensando, como indicador de su forma de ver las cosas, entonces no estamos ante la mente que atraviesa las eras con su visión y realmente no puedo verlo de esa manera. En todo caso, debería haber una mejor manera de comunicar esos rasgos que poner esa música. Si es que fuese el caso, no hace falta decirlo desde ahí, a menos que haya poco esmero en decirlo del mejor modo posible, porque es demasiado explícito y directo en la cara. Es una forma, o termina siendo una forma de decir, sentí esto, tenés que sentirte así, en vez de construir la emoción desde la situación dramática. Así es que la música no dialoga con la época, la perfora. No dialoga con lo que está pasando, sino que lo atraviesa indiferente. Te recuerda que estás viendo un producto, te saca del mundo que la puesta en escena intentaba reconstruir. Es un recurso soundtrackero, así vamos a poner música porque sabemos que esto pega, y es eficaz en lo inmediato, pero perezoso en lo estructural. Y eso en la película se repite, al menos este tipo de expresión se repite a nivel simbólico, aunque con excepciones. Por ejemplo, un gran acierto, que quizás sea casual, es el nombre del personaje. O sea, yo sé que viene de parte de la biografía original en que está basada la película, sobre otro Marty, pero no obstante, conservar el nombre es bien atinado, ya que remite a Marte, y esto no es un detalle inocente ni menor. Y acá la película tiene una intuición interesantísima. Marte, en su concepción más antigua, no era solamente el dios de la guerra, como se suele enseñar de modo simplista y reducido, sino que era una deidad vinculada a la fertilidad, al impulso primaveral, a la vida que irrumpe. Marte es una deidad prerromana que antes de ser un dios de la guerra, era impulso vital. Y Marty funciona exactamente así. Es fuerza que avanza, que desordena, que deja obsoleto lo anterior. En ese punto, la película roza algo mucho más grande, porque en el fondo está hablando de lo mismo que otras obras mucho más grandes, mucho más ambiciosas y complejas. La conciencia que se abre camino, el individuo que transforma el entorno dejando caos detrás, y la energía que genera un mundo nuevo. La diferencia es que acá los símbolos no están bien integrados en todo momento, están más vale señalizados en la mayoría de los casos. Si en la película Oppenheimer de Christopher Nolan la idea de conciencia destructiva se oculta dentro de la estructura misma del montaje y el tiempo narrativo, y en la explosión atómica como metáfora, manteniéndose vigente durante toda la película en esa clave, en Marty Supreme vemos directamente espermatozoides nadando en pantalla mientras suena Forever Young. No hay metáfora, hay literalidad, es explícita. Si querés hablar de la vida que se abre camino, no hay forma más explícita de hacerlo, probablemente. Metés una cámara dentro de las trompas de falopio y ya está. Y esto no se sostiene durante toda la historia, sino que es un simbolismo que aparece solo al comienzo de la película y al final, dejando todo lo que ocurre entre medio desprovisto de un firme asentamiento de significado, de un hilo conductor, por mucho que aparezcan tintes, pequeñas pinceladas de ello, pero de modo suelto, esporádico. Tiene unos virajes muy importantes en ese sentido. Por ejemplo, el comienzo es excelente en su planteo. Marty es un vendedor de zapatos, miente como si quisiera evitar vender. El espectador queda descolocado. ¿Por qué sabotear la venta? ¿Qué se está jugando ahí? Es un recurso inteligente porque genera fricción. Fija la atención en lo que está pasando, obliga a intentar entenderlo si se está mirando con atención. Pero la película no profundiza esa grieta psíquica, no explora el conflicto interior de alguien que no quiere encajar en el rol que desempeña. Rápidamente la atención se desplaza hacia el erotismo, hacia el acto sexual en un depósito, la vida que se abre paso de forma casi pedagógica. Y ahí se vuelve evidente el mecanismo general de la película. Cada escena tiene una idea clara que ilustrar, no hay demasiada ambigüedad, sino que hay mensaje bien definido y claro. El retrato de Marty, de hecho, que está muy bien, es sin embargo tan lineal y unilateral que paradójicamente el personaje más cinematográfico termina siendo Endo, el rival japonés, el rival en la final del campeonato mundial. Un jugador sordo que aprende a jugar al ping pong ignorando el ruido del entorno, concentrándose exclusivamente en la pelota.
Hay ahí una película entera, la disciplina, la interioridad, la construcción del foco, quizás incluso una mejor metáfora del espíritu humano que se abre camino contra la adversidad. En comparación, Marty es movimiento exterior constante, rebote, azar productivo. Y aunque la película parece querer celebrar esa vitalidad desordenada, termina pareciendo una versión suavizada o perezosa de Forrest Gump, sin la eficacia emotiva, sin la gracia en sus chistes, ni la profundidad simbólica, o la invitación a revisar la historia o los acontecimientos de una vida desde otro ángulo. Mientras en Forrest Gump el azar es un dispositivo que organiza la memoria histórica, acá simplemente es una sucesión de episodios que podrían haber sido otros sin alterar el resultado final. Todo lo que ocurre en el medio podría cambiarse por situaciones distintas sin alterar el núcleo. Y eso es algo de virtud dudosa, estructuralmente sobre todo, porque es intercambiabilidad. Implica que se podrían agregar escenas, quitar escenas y no cambiaría el peso de la historia. Y eso implica un uso aleatorio, casi caprichoso, por más que hay rasgos simbólicos por aquí y por allá, sin embargo se terminan diluyendo. No obstante, vuelvo a que tiene rasgos interesantes, como por ejemplo el modo en que la película lo retrata a Marty. No es del todo un tipo despreciable, no es del todo cínico, no es un villano encubierto, es inmaduro, impulsivo, errático, pero a pesar de que se lo suele describir como narcisista, que es lo que encontré en varios comentarios respecto a esta película, no es tal. No abandona del todo la responsabilidad por sus propios actos. La asume tarde quizás, torpemente, pero la asume. En ese sentido le pongo muy buena estima a la película, porque en un contexto cultural donde muchas ficciones tienden a presentar al hombre como una caricatura inútil o amenaza estructural, Marty Supreme intenta, aunque de forma algo rudimentaria, rescatar una figura masculina defectuosa pero vital. Y esto lo digo siendo consciente de que esa figura masculina es judía, no cualquier hombre, ya que todos los personajes que implican violencia física, con armas de fuego o sometimiento mediante poder económico, son hombres blancos. Pero aún así, de todos modos, la película pone en alto una figura masculina que es masculinidad en estado embrionario prácticamente. Incluso cuando regresa a su país, ayudado por militares que lo observan jugar y por eso le dan un aventón, y ahí es recibido como héroe. No él particularmente, sino que es junto a héroes de guerra de su nación es que es recibido. Hay una especie de ironía dulce en esto. El triunfo no es militar ni bélico, sino deportivo. Es la celebración de la competencia como afirmación de su existencia, pero solo él y los espectadores lo saben. Y eso es muy potente a nivel simbólico. Eso podría haber sido explorado con mayor profundidad, pero la película elige la superficie y sigue de largo, priorizando mayormente el valor anecdótico. Y finalmente cierra todo esto de modo circular, dejando clara una línea entre el nacimiento y el final del ciclo, o la repetición, o el comienzo del nuevo ciclo. Lejos de explorar temas como la obsesión, el narcisismo, o el sueño americano y el caos que deja perseguirlo, como mucha gente ha dicho, es decir, todos esos temas que sacan de la baraja todo el tiempo quienes no saben examinar una obra pero recurren a expresiones como esas por default para que parezca que han pensado algo de lo que vieron, que la película remite en realidad al desarrollo durante un ciclo, durante una vuelta en particular y en el trayecto de su personaje principal. Al final, con el nacimiento del bebé, el llanto de bebés en el hospital y la canción de Tears for Fears, sugiere, la película, un reinicio. Se completa un ciclo, algo termina y algo comienza. Marty ha conseguido lo que buscaba, aunque no exactamente como él quería, y ahora ya se encuentra más sosegado, pierde impulso. De ahí en más, el trayecto se torna un paseo sin altibajos. Toma aire, respira antes de volver al trote. Es la culminación de un ciclo y la toma de envión para comenzar el siguiente. Es coherente esto con la idea de impulso vital que nunca se detiene y que ha alcanzado una cúspide en la que hay una pausa antes de volver a emprender camino cuesta arriba. Pero ahora es explícito, no deja demasiado espacio para que el espectador arme el sentido. A lo sumo, quizás los puntos más elaborados podrían verse en aspectos sutiles, como que Marty logra su consagración deportiva en Japón, que podría tener un montón de significados, pero ante todo es Tierra del Sol naciente. Y que haya una referencia a Oriente en una película donde se trata de la vida que se abre camino no es coincidencia, mucho menos cuando termina regresando luego al oeste, al ocaso, a encontrarse con un nacimiento.
Esos son aspectos muy bien tratados, con una delicadeza bien lograda, pero en momentos clave. La película en otros momentos no confía en la inteligencia de quien mira, le entrega el significado ya empaquetado y los detalles a detectar son muy pequeños o muy personales, mucho más arraigados en aspectos específicos de aquellos obstáculos que le aparecen a Marty en el camino. Y quizás esto tiene sus motivos de ser así. Después de todo, como decía antes, mucha gente piensa que es un retrato de narcisismo y obsesión, y quizás no merezcan más que algo explícito que no les pida pensar mucho. Si total, ya con lo mínimo se confunden a ese grado. Así que finalmente, hay que decirlo, es una película muy bien hecha, está buena, el montaje es preciso, la fotografía es cuidada, la dirección es competente, el ritmo es sostenido, no para, se deja ver, no incomoda, no aburre, a menos que ya sepas de qué va desde el comienzo o le saques la ficha de entrada, pero no fracasa técnicamente. Y es una buena película. Así que el veredicto sería, ¿es mala? Ni por broma. ¿Es memorable? Difícilmente. Al menos difícilmente por las mejores razones. Marty Supreme tiene una intuición interesante en celebrar la vida que puja por existir y dejar huella, el espíritu que no se resigna a la intrascendencia, en retratar la energía que empuja aún sin plan maestro, pero lo hace con una semi-simbología, a veces muy buena, a veces infantil, con música que subraya en lugar de sugerir o acompañar, con episodios intercambiables y con metáforas que parecen carteles indicadores por momentos. Y yo, personalmente, valoraría más los carteles a veces, en tanto permitan llenar vacíos para un desarrollo fino mucho mayor, ya que si se da información tan explícita, todo aquello que yo no tenga que elaborar como espectador, porque la película me lo sirve en bandeja, sirva para poder conectar cosas más complejas entonces, para que yo pueda completar cosas mucho más difíciles de encontrar. Así que el problema que le encuentro ni siquiera es que sea explícita, sino que sea explícita sin que haya por eso una segunda capa más compleja debajo, sino más bien una redundancia. Lo explícito termina reemplazando la profundidad, se queda en la primera capa de significado y ahí queda. Y nada más. Y quizás sea adecuado que suceda esto de todos modos, ya que la película en sí no trata sobre un personaje muy sutil ni muy delicado, sino más bien contundente y bien expuesto al frente. Marty Supreme es una película que quiere hablar del impulso creador, y lo hace a los gritos. Si se entiende qué significa amarte, el título ya es demasiado explícito. Se disfruta mientras dura, quizás como un coito al paso de manera clandestina en un depósito de zapatos, pero no deja eco y la pelota, que no rebota por siempre, más que durante el breve impulso que tiene, quizás sea una buena metáfora, pero quizás quede picando corta para hablar de algo tan perenne y duradero. Quizás, y no descarto, en una segunda mirada le encuentre más cosas que me hagan revalorizarla, cosas que se me hayan escapado a primera vista, y solo pensar eso me da un tinte positivo respecto a la película, cosa que no me sucede con otras películas, que de llano ya sé que ni por casualidad les daría una segunda mirada esperando encontrar algo más valioso. Pero en definitiva, si escucharon esto, no se queden solo con lo que yo diga o lo que alguien más diga, miren las películas, lean los libros, vean las obras de teatro, presten atención a pinturas dignas de museos, escuchen la música, capten de todo, para aprender a valorar y descartar. Siempre ver estas cosas aumenta el caudal con el que podemos apreciar todo lo demás, porque dejan una experiencia que se capitaliza y a veces nos pueden acercar mejor a otras obras, pero siempre sirven para formar criterio más allá del gusto personal. A mí, personalmente, la película me produjo un está bien, sobre todo porque apenas comenzó con esa imagen de los espermatozoides y el modo de ser del personaje más la canción, ya me dejó en claro por dónde iba la cosa y no había sorpresa para mí, sino que al contrario, cada cosa que acontecía sabía que no iba a ir a ninguna parte. Miraba simplemente para ver si resolvían para un lado o para el otro, o si había alguna sorpresa guardando en las situaciones aisladas. Quizás eso fue un atenuante para mí, no la puedo ver como una gran película ni nada similar a eso. Igual, de todos modos, no me pareció un horror ni nada cercano. Al contrario, me pareció una película digna y que se puede mirar tranquilamente y disfrutarla, pasar un buen rato, y eso no es poco. A veces es lo mejor que hay. Y hasta acá llego con la reseña, espero que te haya valido el rato, y si es así, seguimos en la próxima.